seguridad. El gobierno sabemos que trae una agenda actual, hay unos temas muy importantes que se están actualmente desarrollando, que se están discutiendo, debatiendo en el Poder Legislativo, y todos los asuntos que se dan con los poderes, decíamos, municipales, del gobierno, en materia de seguridad, en materia de justicia, etc. Así que, sin más, los dejo nuestro invitado para escuchar su conferencia. Muy amable. Bienvenido, licenciado. Y a toda la oportunidad que me dan de poder estar aquí. Hace rato dije que este no lo había presentado, lo voy a decir por qué. Porque cuando planeé ir al Congreso del Estado, ¿no? Uno va al Congreso a hacer la glosa del informe, ¿sí? Que es una parte que le toca al Congreso del Estado, ¿no? Revisar todos los actos que has hecho durante el año. Y como era la primera ocasión que iba yo al Congreso, ¿sí? Después de estar en un debate, no sé si ustedes recuerdan, en el Congreso del Estado, cuando recién llegó a esta Cámara, hicieron 3 decretos. Uno, la Ley Orgánica del Congreso; otro, la Ley de la Tenencia Vehicular; y otro, una Ley de Coordinación Fiscal. Los 3 los vetó el Ejecutivo del Estado, el gobernador Osuna Millán, ¿no? Los tuvimos que vetar porque no estábamos de acuerdo con ellos. Este veto, o esta observación, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es un trámite constitucional ordinario, ¿no?, que tiene nuestro sistema. Entonces, en ese momento se habían hecho 3 vetos por parte del Ejecutivo, ¿sí? Estábamos en una controversia constitucional a nivel federal. Entonces no se me hizo muy adecuado llegar y presentar un video sobre el trabajo que se estaba haciendo, sino mejor llegar y platicar brevemente con los señores legisladores, ¿sí?, sobre el trabajo que se ha hecho, y posteriormente entrar a preguntas y respuestas. Este video es muy ilustrativo, ¿no? Dije yo, pues mañana, ¿qué le puedo decir a los muchachos, ¿no?, de la escuela? Dije yo, pues le voy a presentar un video, mejor de lo que diga, lo que hace la Secretaría General, que diga lo que hace el gobierno, ¿no?, que sea un poco más interactivo y no debe ser tan enfadoso uno platicando, ¿sí?, de lo que haces ahí. Y ahí puedes distinguir 2 o 3 proyectos que vale la pena aquí nomás reforzar. Uno tiene que ver con el Centro de Justicia Penal, el nuevo sistema de justicia. Es un tema verdaderamente trascendente. Es el único en el país. Es el único en el país. ¿Por qué? Porque aquí el gobernador Osuna Millán y la gente que se hizo cargo de la implementación de este sistema tuvieron a bien planearlo correctamente. Yo estuve en Chihuahua el fin de semana, ¿sí? Estuve en Chihuahua, y estaba leyendo el periódico El Diario de Juárez. Y el Diario de Juárez decía que habían sacado, ¿no?, de la cárcel, ¿sí?, a los que habían matado a 16 personas de un centro de rehabilitación hace un año en Ciudad Juárez, ¿no?, y que los había sacado el juez de garantías del nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué en Juárez pasa eso y en Baja California no? Porque en Baja California todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, todo lo que tiene que ver con delitos de esta naturaleza, no se ajustan al nuevo sistema de justicia penal. Esos se quedaron en el viejo sistema, en el sistema tradicional, ¿sí? Y en Chihuahua, como no hicieron bien la planeación, ¿sí?, o no tenían experiencia de dónde recoger, ¿sí?, el nuevo sistema, metieron todo. Allá también revisan todo lo que tiene que ver con vinculación con delincuencia organizada. Aquí el asunto de los secuestradores, el asunto de los asaltantes, cuando vemos que hay vinculación de una sociedad mucho más amplia en términos de delincuencia, evidentemente no los metemos al nuevo sistema de justicia penal, y eso los metemos al sistema tradicional. Esa es parte de la planeación que se hizo aquí en Baja California, ¿sí? El nuevo sistema de justicia penal, como ustedes saben, ¿sí?, ustedes vieron ahí todos los mecanismos de videograbación que se hacen, ¿sí? Es un sistema muy transparente, es muy garantista, ¿sí? Evidentemente obliga mucho a los abogados, tanto que se dedican a la defensoría pública como los abogados que representan a la sociedad, esto es, los que trabajan en ministerios públicos, a estar verdaderamente preparados,
para poder decir, para poder hablar, para poder defender, para poder imputar, para poder acusar, ¿no? Y obviamente el juez, que por primera vez lo estamos viendo en una sala de audiencia, ¿sí? Obviamente también tiene que ser un sujeto o una sujeta verdaderamente preparados, ¿sí? Deben ser verdaderamente capaces para poder exponer, ¿no?, sus argumentos y exponerse ante la sociedad o ante los propios medios de comunicación. El nuevo sistema de justicia penal, que es más transparente, que es de cara a la sociedad, es un sistema que todos debemos de cuidar. Hay una encuesta aquí en Mexicali, ¿sí?, que habla de que este nuevo sistema de justicia penal lo conoce solamente el 35% de la gente. Pero de ese 35% de la gente que lo conoce, el 85% está de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal. ¿Alguien vio la película esta del presunto, ¿cómo se llama?, culpable? ¿Alguien la vio? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que vieron la del presunto culpable. Perfecto. Los que no la vieron, vayan a verla, vale la pena. Es verdaderamente un desastre de justicia la que siempre hemos tenido en Baja California y en México, ¿no? Y verdaderamente, y no nos debe dar pena decirlo, al contrario, lo que debe darte pena es no reconocerlo y no hacer las cosas para cambiarlo, ¿no? Y el nuevo sistema de justicia penal, por eso nosotros lo arropamos y por eso el gobernador Osuna Millán está verdaderamente convencido de este sistema, porque justamente rompe con un modelo y una forma de hacer las cosas, rompe con un paradigma, ¿sí?, rompe con algo que ya tenías y que tienes que cambiar, que de eso se trata finalmente esto de andar en la política, ¿no? Esto de trabajar en los gobiernos, esto de querer ser representante popular o ser funcionario, etc. De eso se trata, de llegar y ver cómo le haces para cambiar lo que no está funcionando y verdaderamente comprometerte al 100% en modificar las cosas y tratar de cambiarlas para mejorar y para servirle a la gente. Entonces, el nuevo sistema de justicia penal es algo que todo el mundo tenemos que empaparnos de él, conocerlo y visitar. ¿Quién ha ido a visitar el nuevo centro de justicia aquí que está en la zona de este problema, del río León? Muy bien. Yo creo que esas son de las tareas que uno como gobierno también tiene que saber hacer, ¿no? Difundir lo bueno que tenemos y obviamente promoverlo, ¿no? Yo hablaba con la gente del PRI, con la gente de los demás partidos, que ese es mi trabajo, ¿no? Yo lo hago permanentemente, ¿sí?, para hablar de las cosas que deben de estar por encima de la guerra partidista. Hay cosas que deben estar por encima de los propios partidos. Y realmente sí veo yo que en Baja California tenemos una gran oportunidad para ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces quedamos con el PRI, quedamos con el PT, con todos los partidos, de hacer del nuevo sistema de justicia penal nuestra bandera nacional. Realmente somos el único modelo que está funcionando. El de Chihuahua está muy cuestionado, el de Morelos también, el de Oaxaca también, porque no se planeó con tiempo. Aquí tiene esto para poder diseñar, y la planeación de este nuevo sistema aquí se llevó alrededor de 2 años y fracción. Después de 2 años fue como se pudo implementar y va funcionando. El año que entra va a entrar a Ensenada y la idea del señor gobernador es que en el 2013 podamos tenerlo en toda la entidad. En el nuevo sistema de justicia penal, nomás para decir algo que se me había pasado, ¿qué función tiene la Secretaría General de Gobierno en el nuevo sistema? Ahí tenemos una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Asuntos de Justicia, que es la que hace la articulación de la Procuraduría, de la Policía Municipal, de los diputados, del Poder Judicial. Nosotros coordinamos todo el esfuerzo del nuevo sistema de justicia penal. Nosotros coordinamos todo el esfuerzo, todo. Si el policía municipal no está deteniendo a un delincuente que porque le falta capacitación, etcétera, etcétera, nosotros como Secretaría General de Gobierno tenemos que velar de que se haga un esfuerzo porque se capacite más a la policía. Si la policía ministerial tiene un problema o hay alguna falla, nosotros tenemos que velar por resolver ese problema. Lo que nosotros tenemos que hacer como Secretaría General de Gobierno es que el sistema, el todo, funcione, que este nuevo modelo de impartir justicia de carácter penal verdaderamente funcione
y nosotros tenemos que velar por eso. Es como el asunto de protección civil. Hay protección civil nacional, hay protección civil estatal, hay protección civil municipal, ¿sí? Y obviamente la Secretaría General sí tiene una dirección de protección civil, pero protección civil es un sistema, es donde entran justamente todos los funcionarios municipales, todos los funcionarios estatales y todos los funcionarios federales y también la sociedad. Entonces necesitamos verdaderamente tomar conciencia para que las cosas también cambien. Tenemos que cambiar culturalmente, porque nunca hemos hecho caso de las cosas que nos dicen, ¿no? Hay una frase que yo uso mucho que se llama: más vale prevenir que lamentar. No va a haber recurso económico, no va a haber recurso financiero que nos pueda salvar de una tragedia. La única manera de salvarnos de una tragedia es que tú, ¿no? Tú sepas qué hacer en un momento de desastre, de un sismo o de una crisis de la naturaleza. El día que tú sepas qué hacer, ese día vamos a salvarnos más. El día que la gente sepa qué hacer, que estando en el cine sepan qué hacer, estando en la escuela sepan cómo actuar, estando en su casa tengan un plan familiar de protección civil. Hay una anécdota, una frase que yo uso en materia de protección civil, pero aplica para todo, aplica para la política inclusive, ¿no? Que dice que nosotros en el gobierno, una tarea principal que tenemos que hacer, ¿sí?, es evitar el dolor evitable. Esa es la tarea. Hay un dolor que no te puedes quitar. Hay gente que dice que viene de Dios, hay gente que dice de la madre tierra, hay gente que dice que viene de la naturaleza. Hay muchas cosas que se generan, ¿sí?, por la ineptitud o la falta de aptitud de los propios gobiernos, o no tener una actitud de servicio. Entonces, ustedes que trabajan o estudian la parte de la ciencia social o de la ciencia política, evidentemente también tienen que tener una filosofía, deben de tener un por qué hacer las cosas, deben de tener un propósito superior, ¿no?, para que verdaderamente se les motive, ¿no? Y yo los invito a tener como propósito este tipo de conceptos. O sea, si vamos a meternos a la política o vamos a estudiar la política, es para cambiar las cosas, ¿no? Es para ser diferentes, es para que verdaderamente te salga tu yo, ¿no? Es para que verdaderamente te desarrolles, ¿no? La gente depende, ¿no?, de ustedes. La gente está dependiendo de como ustedes van a ser, ¿no? Depende de nosotros los que nos dedicamos a la política. Aquí en esta Secretaría General de Gobierno, pues no nos tocó fácil. ¿Por qué? Porque hay 5 alcaldías que salieron de un partido distinto al que salió el gobernador. Y hay un Congreso del Estado, después de mucho tiempo, que tiene una mayoría priista, ¿no? Y tiene una mayoría priista que tiene un pensamiento político diferente al que tiene el partido donde emanó el gobernador Osuna Millán, esto es el PAN. Pero ¿cuál es el chiste? ¿O cuál es el tema? ¿O qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, cuando tienes esta situación? Yo digo que es una cosa muy sencilla. Es poner por encima de los partidos la agenda de la sociedad. Y vamos a discutir cuáles son los temas verdaderamente relevantes para la gente. Y entonces sí, que todos los que son de un partido u otro no se preocupen por su partido. La gente los va a poner en su lugar al final de cuentas. Preocúpense por verdaderamente representar los intereses de la sociedad, ¿no? Y si los del PRI, y los del PAN, y los del PRD, el PT, Convergencia, el Partido Verde o el Partido de Baja California, ¿no?, realmente se preocupan por hacer prevalecer los intereses de la sociedad por encima de los intereses del partido, es como verdaderamente vamos a salir adelante. Yo sí me siento muy orgulloso de la clase política aquí en Baja California, ¿no? Tengo poco conociendo a muchos, ¿no?, como el alcalde de aquí de Mexicali o el propio alcalde de Tijuana, ¿sí?, el de Tecate, el de Rosarito de Ensenada, pero realmente yo veo, yo siento, yo percibo, cuando platico inclusive con los señores y señoras diputados, ¿no?, y diputadas, percibo que sí podemos llegar a acuerdos,
¿no? Obviamente tienes que tener la capacidad de empatía, de ponerte en los zapatos de los demás, verdaderamente saber escuchar y ver si lo que te están diciendo o sugiriendo verdaderamente tiene una razón, ¿no? Ahora sí que ahí tienes que aplicar aquella, ¿no? ¿Verdad? Que yo aplico también, pues hay que hacer el bien sin ver a quién, ¿no? Y también hay que recibir las propuestas sin ver de dónde vienen, no porque vengan del PAN vienen mal, no porque vengan del PRI vienen mal, no porque vengan del PRD vienen mal, ¿no? O todo viene bien. No, todo se tiene que revisar, todo se tiene que analizar, todo se tiene que discutir. Ahora en Baja California tenemos que estar preparados para eso. Discutir da la posibilidad de acordar, porque no hay gente que a mí me cuestiona, ¿no? Como secretario general de gobierno me dice, oye, Temo, o oye, Cardona, ¿por qué estás cuestionando el empate de las elecciones como lo propone el PRI? No lo estoy cuestionando, estoy discutiendo el tema, estoy dando mi opinión, ¿no? No quiere decir que al final de cuentas no va a prevalecer esa o va a prevalecer la otra del PAN, ¿sí? Pero a mí me parece que es medio complicado evitar el debate. O sea, debate tiene que ver con acuerdo, no están peleados, las cosas se tienen que discutir. Es como cuando discutes con el amigo o con la amiga, ¿no? O discutes en las familias, ¿no? Se discute para ver hasta dónde puedes llegar y verdaderamente escuchar los argumentos. Y después de escuchar los argumentos, revisar si hay posibilidades de acuerdo. Voy a entrar un poco al asunto. ¿Quién conoce las propuestas de empate de elecciones? ¿No? Miren. Hay dos propuestas que son muy sencillas, no se complica la existencia, ¿no? Una tiene que ver con empatar la elección estatal para elegir gobernador, alcalde y diputado, que tocaría en el 2013, empatarla para el año que entra, empatarla para el 2012, que el año que entra se elija no solamente al presidente de la República y a los diputados federales y al senador, sino que se elija también al gobernador, a los alcaldes y a los diputados locales. Pero que esos gobernantes locales que vas a elegir el año que entra, entren hasta el 2013. O sea, no es quitar al gobernador Zuno Millán, no es quitar a Francisco Pérez Tejada, no es quitar a los diputados de ahorita, no. Es dejar que cumplan su periodo y en ese entonces que entren los que se eligieron el año que entra. ¿Sí? Es adelantar. La otra propuesta es también de empatar las elecciones, pero no las empatas en esta ocasión, las vas a empatar en el 2015 y en el 2018. Los que argumentan en contra, ¿no?, de la primera propuesta de empatar las elecciones el año que entra, ¿no?, algunas cosas que ponen en contra tienen que ver con el asunto de tener, tiene que ver con el asunto de todo el periodo de transición que vas a tener a un gobernador electo o un alcalde electo o un diputado electo, ¿sí? O sea, es un problema de transición, porque en todos los debates que se hacen, la gente, o no la gente, los gobiernos están tratando de evitar que haya menos transición entre que lo eliges y que entren al poder. Y en Baja California esa propuesta es al revés, ¿no? O va en sentido inverso, ¿no? Te da más periodo de transición, lo cual evidentemente a ningún gobernador, ni a ningún gobernante, ni a ningún gobierno le va a gustar estar gobernando, ¿no?, cuando prácticamente tienes un gobierno que paralelo, socialmente votado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las decisiones de política pública pues van a tener un referente obligado, el referente del que va a llegar, ¿sí? Entonces, quién sabe hasta dónde los gobiernos van a poder trabajar, ¿no?, como debiera. Debo decir que en la otra propuesta, en la propuesta de elegir el año que entra al gobernante, al diputado y al alcalde, ¿no?, los eligen por 5 años, ¿no? O sea, eligen a los, no, por 4 o por 5 años. Por 5 años, al diputado local y al alcalde lo eligen por 5 años, ¿no? Entonces también eso también pone en duda, porque
la propuesta, ¿no?, del PAN en este caso es elegirlos para empatarlos para el 2015, tienes que elegirlos por 2 años. Pero los del PRI dicen, oye, pero en 2 años, si en 3 años no alcanzan a hacer nada, pues en 2 años menos. Mejor vamos eligiendo por 5 años. Obviamente hay gente que dice, oye, que van a durar los diputados 5 años y los alcaldes 5 años. Oye, pues no, ¿por qué van a durar tanto? En fin, ese es el debate. Eso es lo que se permite discutir, ¿no? Y al final, pues saldrá algún acuerdo de la Cámara de Diputados. Entonces, el trabajo de uno en la Secretaría General de Gobierno tiene que ver con ese trabajo de concertación, de discutir los temas, de revisarlos, ¿no?, y de llegar a acuerdos, ¿no? No todo lo que diga el gobierno está bien, no todo lo que digan los partidos es lo correcto, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de llegar a consensos, tenemos que tener la capacidad de llegar a acuerdos.